Muy, pero que muy buenas a todos los que están siguiendo este reto de leernos todos los escritos de Pablo en este último mes del 2023, en el mes de diciembre. Ya nos hemos leído 3 cartas, que son la carta a los romanos, la primera carta a los corintios y ayer terminamos la segunda carta a los corintios. Y hoy vamos a dar comienzo a una carta muy, pero que muy interesante, que es la carta que Pablo le escribe a los Gálatas. Y vamos a comenzar leyendo los 3 primeros capítulos. Mira, en el capítulo 1, Pablo comienza saludando, como ya es su costumbre siempre saludar, ¿verdad?, a los destinatarios de la carta. Él se presenta como apóstol, pero ojo, él dice que no es apóstol de hombres ni para hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Una vez Pablo haya saludado, él va a comenzar rápidamente el propósito, que no es otro sino el de exhortarles, porque por alguna razón ellos se habían alejado del Señor para comenzar a seguir un evangelio diferente. Y no es que haya un evangelio diferente, dice él. Se ve que alguien les empezó a compartir, qué sé yo, unas enseñanzas erróneas, y Pablo les dice, mira, rechacen eso. Que todo aquel, dice Pablo, que les predique un evangelio diferente es anatema, es maldito, les dice. Desde el versículo 11 en adelante, Pablo les habla de las 3 etapas de su vida. Les habla de cómo era antes de conocer al Señor. Les narra cómo fue su conversión. Y por último, Pablo les cuenta cómo ha guiado, ha llevado su vida desde el día que se entregó al Señor Jesucristo. Cuando ya nosotros pasamos al capítulo 2, vamos a encontrar a Pablo contando uno de sus viajes que hizo a Jerusalén. Y en el versículo 11 sucede algo bastante, pero bastante curioso que ocurrió en un encuentro que Pedro y Pablo tienen en Antioquía. Pablo dice que tuvo que reprender a Pedro, que le resistió cara a cara, porque Pedro había caído en el pecado de simulación, que no es otro sino en el pecado de la hipocresía. Pedro se comportaba de una manera cuando estaba con los judíos, pero de repente Pedro era otra persona totalmente diferente cuando estaba con los gentiles. Y es ahí cuando Pablo dice esa famosísima declaración en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y por último, ya en el capítulo 3, Pablo todavía se pone aún más serio y les llama insensatos a los Gálatas. Y les denominó así, porque no entiende que cómo es posible que ellos hayan dejado de obedecer a la verdad. Pablo no le entra en la cabeza que cómo es posible que ellos, habiendo salido del judaísmo, ahora vuelvan otra vez a las obras de la ley. Les trata de convencer hablándoles del pacto que Dios hizo con Abraham. Y por último, desde el versículo 19 hacia adelante, les habla del propósito que tiene la ley. Nos recuerda que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos en Cristo. O como dice Pablo mismo en el versículo 27, ahora estamos revestidos de Cristo. Bueno, ya mañana, Dios mediante, hoy hemos dado comienzo a la carta y mañana daremos finalizada esta carta leyendo sus 3 últimos capítulos. Así que te animo a que si no estás al día, por favor, ponte al día, no te atrases. Son tan solo 3 capítulos, a veces 2, llevamos 2 días leyendo 2 capítulos nada más. Así que te animo, por favor, a que seamos serios, constantes en el estudio de la palabra del Señor y mañana, Dios mediante, vamos a leer los últimos 3 capítulos de esta preciosa carta que Pablo le escribe a los Gálatas. Dios te bendiga.